¿Estamos en el peor momento de la pandemia aquí en nuestro país? Bueno, buenas noches. En primer lugar, ¿qué tal, Lucía? Buenas noches. Quería aportar dos elementos antes de empezar la entrevista. Por un lado, que mi salida pública tiene el respaldo de todo el Grupo Asesor Científico Honorario y agradezco a todos los colegas por el apoyo que han dado en estos días y todo el trabajo que siguen haciendo. Así que mi voz pretenderá dar la opinión del GACH como tal. Y en segundo lugar, queremos informar a la sociedad de una forma lo más equilibrada posible, serena y sólida a la vez, basada en evidencia y sobre todo y fundamentalmente con una mirada constructiva para aportar a la mitigación y a la salida de este momento tan difícil. Dar un mensaje en algún momento. Ese es el tono de lo que nosotros queremos aportar en este momento tan difícil para la nación. En relación a la pandemia es un fenómeno mundial que en Uruguay es la epidemia del COVID-19. A nivel mundial, la pandemia tuvo su momento más intenso a mitad de enero. Luego tuvo un descenso sostenido hasta mitad de febrero y ahora un resurgimiento en marzo, a nivel mundial. En Uruguay, sin duda, todos los indicadores que tenemos, y podemos avanzar en el diagnóstico, indican que sí estamos en el nivel de situación o estado situacional más grave, incluyendo el más grave definido por parámetros de la OMS. ¿Qué eso tiene que ver? Con la transmisión comunitaria del virus y tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema sanitario. ¿Y en ese aspecto tiene mucho que ver la variante P1? Aún no. Estamos elaborando desde el GACH y con aportes del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Consorcio de Secuenciación Genómica y con datos del Ministerio de Salud Pública. En unos días tendremos un informe público que obviamente primero transmitiremos a las autoridades nacionales y a nuestro grupo interno y luego lo haremos público en nuestro sitio web del GACH, de Presidencia, para tratar de dar información lo más curada posible acerca de lo que se sabe de P1, lo que se especula de P1 y qué podemos esperar. Y en ese sentido le puedo decir que los datos que tenemos hoy es que a nivel nacional, esto es aportado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional, estamos en el orden del 13 al 15% de las cepas P1, mucho más intenso a nivel de la frontera. Prácticamente Rivera se está comportando como Brasil, 80% de las muestras que se han tomado, si bien no son un número muy elevado de muestras, presenta ya una diferencia significativa con el resto del país. Pero hoy la epidemia que estamos transitando, el momento evolutivo de la epidemia que estamos transitando en Uruguay, no necesita acudir a P1 para explicarse. Se explica por el incremento exponencial de los casos a punto de partidas de una variedad de cepas, dentro de las cuales también está P1, pero hoy todavía no es la predominante, lo cual puede volverse la predominante en algunas semanas. ¿Esto se lo están presentando al presidente de la República mañana? Sí, mañana tendremos una reunión y entre otras cosas vamos a hablar de este tema. Ahora, en sí, ¿cómo está viendo la evolución de la pandemia? Bueno, se podría decir una pandemia dentro de una pandemia, porque, bueno, uno ve a nivel global, a nivel mundial, que el mundo está en llamas. Sí. Esto no es una pandemia dentro de una pandemia, ni tampoco es una epidemia dentro de una epidemia. Esto es una epidemia que está teniendo un curso evolutivo más severo para el Uruguay en estos días. ¿Normal el curso o no? Esta es una de las formas de comportamiento de las epidemias. La aparición a lo largo del tiempo de variantes que empiezan a escapar al sistema inmune, que selectivamente se adaptan mejor al hospedero y por lo tanto se transforman en cepas ganadoras. Entonces, acá no hay una nueva biología. Esta es la misma biología que conocíamos, simplemente que tenemos más herramientas de diagnóstico molecular. Por eso estamos sabiendo en tiempo real qué variantes se van produciendo. Pero este es el curso evolutivo acelerado de la misma epidemia que intrínsecamente, por el tipo de virus que es un virus de ARN, implica el cambio y la adaptación permanente. Y ahí empieza la lucha de nuestro sistema inmune, asistido por las vacunas, con el cometido de neutralizar y evitar las cepas existentes y la aparición de nuevas cepas. Con esa plataforma que me está pintando, Radi, las recomendaciones del GACH del mes de febrero, sí, ¿siguen vigentes? Plenamente. Nosotros, es una muy buena pregunta, Valentín. El 7 de febrero concluimos un trabajo de unos 15 días, de unos 12 expertos del GACH, donde planteamos una guía donde habían escenarios posibles. Y esa decisión fue muy buena en su momento porque nos despegan de la coyuntura, de tener que salir a decir hoy hay que hacer esto, hay que hacer esto. Eso ya está escrito desde el 7 de febrero y permanece plenamente vigente porque el efecto de las vacunas
aún no es esperable que sea significativo en el enlentecimiento de la marcha de la pandemia. Entonces, esa guía, ese informe que se hizo y que está disponible para toda la población en la página del GACH, tiene una serie de medidas, y en este caso estaríamos mirando las medidas que están ubicadas en la columna derecha de la tabla, porque es el escenario de transmisión sostenida e intensa, inclusive agravado de aquel escenario posible que habíamos imaginado. Nosotros, cuando el 16 de marzo emitimos un comunicado previo a la conferencia de prensa del presidente de la República y su equipo de gobierno, nosotros teníamos un promedio semanal de 1.200 casos. Ese es el 16 de marzo. Hoy tenemos un promedio semanal de 2.200 casos. Tan rápido han aumentado los casos. Entonces, desde el punto de vista de los parámetros de la OMS, estamos en el estado situacional más alto, más grave, que es el estado 4, hemos pasado el estado 4 porque la transmisión comunitaria es muy alta, tenemos una capacidad de respuesta del sistema de salud que pasó de moderada a limitada, y cuando se combinan esos dos parámetros, transmisión comunitaria sostenida e intensa de nivel 4, más respuesta del sistema de salud limitado, es esa la definición que la OMS da para decir, es el momento de tener el conjunto de medidas más amplias que permitan empezar a reducir la transmisión viral con el cometido de disminuir la morbimortalidad y disminuir la saturación de los centros de salud. A propósito de eso, Lucía tiene una pregunta. Sí, hablando específicamente de la situación de los CTI, hay una polémica, si se quiere, ¿no?, instalada en la sociedad, que parece tener dos visiones un tanto opuestas de esta realidad. Estaba previsto hace un tiempo incluso por el GACH que si se llegaba a un nivel de saturación cuando se pasaba el 35% de las camas ocupadas con COVID-19. ¿En base a qué se toma ese 35%? Y hoy, ¿está bien tener esa medida teniendo en cuenta que se han aumentado camas y que es otro el escenario también aumentar los casos? Está muy bien la pregunta. Hoy estuve en contacto con los tres de los miembros del GACH que trabajan en el área de medicina intensiva, el profesor Javier Hurtado, que es el director del Hospital Español, Centro COVID, el doctor Arturo Briva, profesor agregado de la Cátedra de Medicina Intensiva y el director del sector intensivo de la mutualista La Española, y también con Óscar Novoa, el profesor de la Cátedra de Nefrología, porque ahí las diálisis también se vuelven un elemento muy importante. Y los tres, y ya desde hace varias semanas, es más, tuvimos una reunión con el propio presidente de la República, en presencia de ellos, han indicado que el sistema de los CTIs está crecientemente desafiado. La situación de inestabilidad es creciente porque aparte el personal está permanentemente sometido a la posibilidad de infección y cuarentenado. El 35% de ocupación de camas está indicando que tú necesitas unas capacidades para pacientes de cuidados críticos no COVID, por un lado, y por otro lado porque el aislamiento del paciente COVID requiere de una infraestructura que no es la misma para un paciente que no es respiratorio, y por lo tanto tú tenés que ir adaptando camas y espacio físico. Por eso es 35 el número. Bueno, ese es un límite que se plantea como diciendo, bueno, si de cada 3 camas, una la tengo ocupada y el personal, los recursos humanos, por paciente COVID, al menos tengo que reservar 2 para toda la otra medicina crítica que viene de los politraumatizados, de las cirugías graves, de los accidentes vasculares encefálicos, etc. Entonces, tú no podés pensar un escenario donde todas las camas disponibles sean COVID, porque tenés un choque en la esquina y no tenés un lugar donde poner un politraumatizado. Se suspendieron las cirugías coordinadas, ahí también se... Eso genera un buffer de un cierto tiempo, aunque agrava algo que el GACH ya ha manejado, es la situación de todo lo que es la patología no COVID. ¿Cuánto tú podés en el tiempo retrasar en un sistema de salud lo no COVID en forma indefinida? Ahora, Radi, antes de pasar a eso, sí, que no es menos importante, claro, ¿dónde queda la verdad? Esto que le decía, ¿no? Esta discusión que parece llevarnos hacia otro punto de lo relevante, ¿se está en una situación de saturación o de colapso? Bueno, la información que yo manejo y de las conversaciones que tengo con mis colegas es que estamos cerca de un momento donde realmente pueden haber situaciones puntuales de saturación. ¿Qué significa cerca? ¿Cuestión de días? Quizás, sí, un escenario de tiempo, si el número de casos sigue así. Hoy estamos, hace un rato me mandó la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva el informe, tenemos 331 enfermos
COVID en camas de CTI. Entonces uno piensa que es un escenario de semana o semanas si sigue creciendo esto a esta velocidad. Pero, a ver, esto no se trata de ver quién tiene la razón como... acá hay un problema sanitario y nosotros tenemos que confiar en lo que nuestros colegas nos están diciendo. Por ejemplo, en el área de la diálisis del paciente crítico nos indican que hay capacidades, pero esto empieza a comprometer la diálisis del paciente crónico. Entonces, tenemos capacidad de generar asistencia de riñón artificial a un paciente COVID, pero eso empieza a poner en riesgo el mantenimiento de la diálisis crónica. Entonces, cuando nuestros propios colegas nos los están diciendo, cuando los referentes nos los están diciendo, tenemos que atenderlos. Claro, Ray, le consulto porque obviamente que en las últimas horas se han dado, los médicos han sido un tanto cuestionados, ¿no? A raíz de que se genera miedo o pánico en la sociedad, y es por eso que, bueno, ¿dónde está ese? Yo creo que tenemos que bajar la agitación. Estos momentos para la nación son momentos que requieren de la máxima calma, porque es un problema de todos y todos tenemos que ser parte de la solución. De nada sirve el ruido, de nada sirve definir puntualmente quién le ganó a quién en una discusión. Acá hay un tema sanitario real y la verdad es que los casos siguen en aumento. Entonces, podemos aumentar camas y eso es algo muy bueno, pero eso es una medida de contingencia. El aumento de las camas operativas no puede ser infinito, porque ni siquiera hay personal. Entonces estamos en un punto delicado, más allá de que se destacan los esfuerzos de la administración por ampliar las capacidades, y más que bienvenidos, pero eso no quita de que el personal esté saturado, cansado, al borde del burnout en muchos casos, y con la posibilidad latente de tener que ir a la cuarentena, lo cual te desarma todo un equipo de salud. Así que estamos en una situación muy difícil y yo alentaría a reflexionar en términos de la causa nacional que nos convoca. Radi, pasemos al tema vacunación. Sí. Que está haciendo una campaña exitosa, con mucha gente que está poniendo el brazo, como pedía el presidente de la República. Ha ayudado, hay números que den a ciencia cierta, digamos, datos que, bueno, ¿están ingresando menos personas vacunadas con la primera dosis a CTI o están...? No tenemos información certera, todavía es demasiado pronto. Obviamente que estamos todos esperando y tratando de recabar datos en el sentido de empezar a ver que quienes llegan al CTI son los que no fueron vacunados, que el personal de la salud vacunado cada vez se infecta menos. Tenemos muy buena información internacional. Ha salido un trabajo impactante hace 3 o 4 días en una de las revistas internacionales más prestigiosas que muestra que claramente el personal de la salud vacunado con Pfizer, después de la primera dosis, se reduce sustancialmente la infección de esa población y después de la segunda dosis básicamente va a 0. Se desacopla totalmente de lo que es la transmisión comunitaria. Inclusive se habla de postergar la segunda dosis. Bueno, eso es algo que se está planteando, es una solución de compromiso que desde el punto de vista técnico puede ser tolerable hasta cierto punto, porque los protocolos fueron hechos con una primera dosis y una segunda dosis. O sea que hay un periodo de ventana. Hay un periodo de ventana de 1 a 2 semanas que uno puede manejar. Ahí tendrá que trabajar y definirlo la Comisión Nacional de Vacunas, que asesora en este caso, que tiene además integrantes del MSP, tradicionalmente más los de la Universidad de la República, más el GACH. Es una decisión muy técnica. Al sistema inmune lo podemos desafiar con la segunda dosis unos días después, pero no creemos conveniente que esto se transforme en damos una primera dosis y vemos cuando viene la segunda. Eso lo desaconsejamos fuertemente. Ahora, ¿cómo puede ser lo que sucede en Chile, con gran cantidad de vacunados? Sí. Y bueno, y exploran los casos, 7.000 casos en toda esta semana. Bueno, si usted mira, y esto lo generó el ingeniero Federico Lecumberri del grupo de datos que lidera Fernando Paganini. Si usted mira en Chile, el índice de rigurosidad de las medidas restrictivas, que es alto, y el nivel de movilidad, la movilidad en Chile sigue creciendo, lo mismo que está pasando en Argentina. Y eso se acopla al aumento del número de casos. No es que hay más casos aún con medidas restrictivas. Son medidas restrictivas que no se están cumpliendo. Lo que sí tenemos información preliminar, y hoy el profesor Henry Cohen nos las envió, es que están ingresando menos pacientes graves, añosos, que fueron los primeros en ser vacunados. Entonces, tenemos los primeros datos que son alentadores, y en San Pablo, en el estado de San Pablo, que también se vacunó con CoronaVac, la vacuna china a virus inactivados, también se están viendo que se están reduciendo
el ingreso de los pacientes añosos graves. En ese aspecto, ¿el GACH hubiera preferido un confinamiento más estricto? En horarios, por ejemplo, cerrar a las 10 de la noche. Bueno, hay una cantidad de medidas que estaban planteadas. Desde la ciencia, si uno mira únicamente, exclusivamente el fenómeno COVID y uno quiere disminuir la transmisión, obviamente que las medidas restrictivas, cuanto antes se toman, generan un menor nivel de transmisión y una resolución más rápida de estas olas. Porque en esta primera ola, que todavía seguimos transitando, hubo una bajada transitoria y una nueva subida, es una primera ola bifásica. Nosotros nunca logramos llegar a los famosos 200 casos por día que nos hubiesen hecho volver a la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento, o sea, el control. Nunca pudimos retomar el control desde diciembre. Entonces, si uno piensa exclusivamente en el fenómeno COVID y se olvida de todo lo demás, sí, antes y más intensas ayuda, pero después empiezan, y eso ya es un aspecto del gobierno, a pesar una cantidad de otros factores, el empleo, la salud no COVID, la educación. Entonces, nosotros dimos todas las herramientas. Inclusive planteamos que las herramientas que estaban planteadas ahí en el menú podían ser usadas en forma escalonada, algo que puede llegar a ocurrir. ¿Qué pasa si dentro de unos días vemos que las medidas que fueron tomadas no han dado el resultado esperado? Ahora, Radi, en este sentido, el GACH se reunió las últimas horas, mañana se juntan con el presidente de la República. ¿Cómo se llega a esta reunión? ¿Con la misma postura y las mismas medidas del último informe o hay un cambio? No, lo que pasa es que de las medidas del informe del 7 de febrero fueron tomadas algunas. Todavía no las más restrictivas. No las más restrictivas, o sea, todavía queda un menú. Ahora, también es verdad que tomar las más restrictivas genera impactos. Tiene un costo político y económico. Y sobre todo impacta más, y eso está medido a nivel mundial, a los sectores más vulnerables, que tienen menos resiliencia económica, y también impacta más en la salud mental y también impacta más en la salud física de aquellas personas que necesitan caminar, hacer rehabilitación cardiovascular. Entonces, pero por otra parte no podemos sostener hoy, con el diagnóstico de hoy, no el de hace 15 días, con el diagnóstico de hoy no podemos sostener el aumento permanente o este número de casos, porque necesariamente nos vamos a dar contra una pared. Entonces, ¿la propuesta del GACH va a ser medidas más restrictivas? Bueno, ¿O la sugerencia? Entonces ahí se abren dos escenarios. O se implementan más medidas ahora, en el corto plazo, porque no hay ninguna evidencia dura que todavía nos esté marcando que los números están descendiendo, igual no esperaríamos gran descenso porque hay que dar 15 días, o sea que recién el martes que viene podremos empezar a ver, pero tenemos un dato, la movilidad país se redujo en una zona del 15%. Seguramente necesitamos mayor reducción. Quizás esa reducción que estamos viendo hoy de ese 15%, eso es como un reportero de lo que está pasando, medida a través de los sistemas de los celulares, esos datos los maneja el área de datos y modelos del GACH. Ese 15% de reducción va a tener algún impacto, pero la pregunta es si el impacto va a ser suficiente como para no tener que ir a otra capa de medidas. Y lo que quiero terminar diciendo es que de todos modos hay que pensar que el mes crítico es abril. Así como nosotros en la primera conferencia de prensa del año pasado dijimos, nuestro objetivo es pasar el invierno, porque ahí se nos entreveraba con las infecciones respiratorias. Hoy nuestro objetivo es pasar el otoño para llegar bien al invierno con un plan de vacunación muy desarrollado y el mes de abril se transforma en un mes absolutamente decisivo para la marcha de la epidemia en Uruguay. Radi, ¿qué piensa que puede llegar a pasar con las clases? Recién hacían mención, Lucía, sobre la suspensión hasta el 9 de abril. Bueno, la decisión que tomó el gobierno nacional fue de cortar la presencialidad en su momento. ¿Ustedes no estaban de acuerdo? Nosotros no fue lo que dijimos, pero, a ver, cuando uno plantea lo último que se cierran las escuelas, ahí hay una concatenación de cierres que van cortando la transmisión para preservar la escuela. Si esa estructuración no funciona de esa forma y hay un nivel de circulación muy alto, bueno, es una posibilidad de cerrar las escuelas. En el plan de vacunación se priorizaron a los docentes, o sea que políticamente la educación quedó priorizada. Faltaban 3 días para turismo, ese puede ser un argumento. Indudablemente que hay que trabajar en la dirección de tan pronto se pueda
tan pronto haya indicios de haber retomado... A priori no es lo que va a pasar, ¿no? Porque se extiende la no presencialidad. Claro, por eso, pero los 15 días se cumplen el martes. Y este no es solo un tema de los niños, es un tema de las familias, es un tema de la comunidad educativa, porque los niños normalmente llevan el SARS-CoV-2 a la escuela como un último eslabón en la cadena de transmisión o un penúltimo eslabón. Entonces, cuando la familia lleva al niño a la escuela, ahí hay un cuidado que tener. También hay que evitar los eventos sociales por un tiempo... Ahora, ¿no está ahí el punto y no en la escuela? ¿No en la educación? Bueno, sí, claro, porque, a ver, una escuela sanitizada no tiene ningún virus. El virus lo trae alguien de afuera, eso es evidente, pero el tema es que cuando hay un nivel de circulación muy alto, la disrupción que te hace el sistema educativo, las cuarentenas y el número de testeos de los grupos es tan alto que ahí hay que empezar a pesar. Hay países como Francia que no ha cerrado las escuelas pese al lockdown. ¿Para ustedes hoy es viable que vuelvan las clases? Esto no lo hemos discutido en estos días. Claro, sí. Creo que lo que va a surgir de esto es, veamos cuál es la situación la primera semana post-turismo. Si los casos se empiezan a ceder, seguramente, y si no hay que aplicar otra capa de medidas, porque hay que ver si los casos bajan, pero si empezamos a retomar el control, tendrían que ser de las primeras cosas en reabrir, con protocolos muy seguros, centros educativos seguros, pero que implican al centro educativo, que implican a las familias y que implican el comportamiento de las familias fuera del centro educativo. Por un tiempo no vamos a poder festejar los cumpleaños, no vamos a poder hacer las pijamadas. Quizás eso sea solo en abril o en abril y mayo, pero es ese esfuerzo que necesitamos para bloquear la transmisión. ¿El deporte, por ejemplo, o estamos en una semana cristiana, las ceremonias religiosas? ¿Sí? Bueno, seguramente ese es otro de los aspectos. Ustedes recuerdan que a fin de año, en las Navidades... Sí, hubo suspensión. Hubo suspensión de los cultos, inclusive algunas personas allegadas a mí, que me conocen del área cristiana, me consultaron de hacerlo al aire libre, al final se canceló todo. Yo creo que eso hay que pensarlo y hay que tenerlo en el menú, y es una semana muy delicada pero muy delicada es la situación del país. Y los deportes amateur se suspendieron, y bueno, habrá que ver, porque el GACH también lo tenía planteado, en qué medida los deportes profesionales se pueden mantener. Ahí, bueno, eso también es resorte del Ministerio de Salud Pública. ¿Con referencia a las fronteras? Bueno, las fronteras... ¿Ser más estrictos? Rivera tiene un comportamiento hoy prácticamente desde el punto de vista de las cepas y de su transmisión como Brasil. Sin duda que ahí tenemos un problema. Lo planteamos al presidente de la República el 16 de abril de 2020, en la primera reunión que tuvimos, y es un desafío mayor. Pero, a ver, el tema de las fronteras, Valentín y Lucía, no es hoy, va a ser siempre, porque Brasil hoy es el bioreactor de generación de cepas más grande del planeta Tierra. Y nosotros tenemos 1000 kilómetros de frontera seca. Entonces, lamentablemente vamos a tener esa espada de Damocles todo el tiempo por nosotros y por muchos años. Entonces, eso va a tener que tener una vigilancia epidemiológica permanente y un nivel de control. Y hay asuntos de carácter cultural, ahí eso ya a mí me excede, que indudablemente, si queremos mantener fronteras seguras desde el punto de vista sanitario, va a haber que trabajar mucho y muy intensamente. Bien, yendo a la fiscalización, justamente uno de los grandes problemas son las aglomeraciones, fiestas clandestinas y demás. Hay una ley sobre la mesa muy clara que prohíbe este tipo de eventos. A su entender, ¿se ha fiscalizado lo suficiente, se ha controlado, se ha penado de forma correcta este tipo de actitudes? Bueno, entiendo, ahora ya como ciudadano, esto nosotros no lo hemos analizado en profundidad del GACH. Vemos una acción de disuasión de las fiestas clandestinas que parece razonable. Yo diría que el gran motor hoy y sobre Semana de Turismo de la transmisión son los eventos sociales chicos, las reuniones de amigos, las reuniones de varias burbujas. Si se mira el documento del GACH, se plantea que con este nivel de transmisión prácticamente la reunión tiene que ser con el núcleo familiar. Entonces, hoy estaba leyendo el informe de la Usina de Percepción de Riesgo y el Observatorio Comportamental del GACH, que están liderados por el profesor Filgueiras, Alejandra López y Ricardo Bernardi, y de las cosas que más me impactaron es que el 60% de los encuestados, de 400 encuestados, no está dispuesto a cancelar las reuniones sociales en pequeños grupos. El 60%. Y ahora, ¿qué se entiende por burbuja, no? Porque para muchos es como un concepto muy amplio. Bueno, por eso, la burbuja en realidad, y la burbuja ampliada, la burbuja
chica es la familia, la burbuja ampliada puede incluir alguno entre integrantes, pero a partir de ahí son demasiadas burbujas y ahí es casi espuma. Y cuando hay tantas burbujas y hay espuma, las burbujas se rompen y en definitiva todas las burbujas terminan contagiadas. Ahora, sí. Sí, no, Que es muy difícil de sostener esto, porque esto no es natural para nosotros y en relación a nuestra vida social. Lo bueno que tenemos en el horizonte, la posibilidad que con un plan de vacunación que siga avanzando, seguramente en mayo empecemos a ver los primeros efectos de la inmunización en la población, en la medida que logremos en abril atenuar el fenómeno de transmisión comunitaria intensa y sostenida. Bueno, eso quería apuntar, porque recién hacía mención de esos números, la gente está cansada, Ajá. el personal médico está cansado, Sí. está agotado más que cansado, ¿no? A esta altura. ¿Por dónde viene la esperanza? ¿Por la vacuna? Sin duda. ¿Por el Acá confinamiento? Digamos, ¿tratar de ser responsable cada uno? Acá quien cambia el partido en el mediano plazo es la vacunación, eso no hay duda. Lo que ahora tenemos son medidas de contingencia, de mitigación, a la espera de que la inmunización empiece a dar sus frutos. Situación muy distinta, pues nosotros estamos en la primera ola, Europa está en la tercera, de aquellos confinamientos sin horizonte de vacuna. Entonces, hoy es un esfuerzo que tiene la gratificación posible de una salida en el corto plazo. En el relativamente corto plazo. Por eso yo diría, blindemos abril, propongamos abril como nuestro objetivo, de atravesar abril, bajando los casos, llegar a mayo, vemos cómo estamos, y sobre todo llegar al invierno con un nivel bajo control, donde la vacunación va a ser muy alta, y ahí van a empezar a desafiar los virus respiratorios, no coronavirus. Radi, ¿no complica la situación de los vecinos, Brasil, Argentina, Brasil más que nada, muy complicados? Sí, claramente, y por eso de vuelta, la inmunización, y si bien hay algún reporte de que la capacidad de neutralización de vacunas podría disminuir un poco para las nuevas cepas, las vacunas seguramente sigan siendo eficientes, porque además algo muy importante de lo que se habla muy poco, la respuesta inmune contra virus tiene un componente de anticuerpos, que es de lo que todo el mundo habla. Pero hay otro tipo de respuesta que es a células T, que es igual o tan importante como esta y que colaboran mutuamente. Entonces el sistema es bastante redundante y adaptable y en realidad probablemente si es que las vacunas pierden algo de eficiencia, seguramente igual van a prevenir la aparición de formas graves de la enfermedad. Si logran disminuir totalmente la transmisión, es algo que no sabemos nosotros y no lo sabe el planeta Tierra. Hoy estaba leyendo los últimos reportes del Center for Disease Control de Estados Unidos y justamente el tema de cuánto impiden la transmisión, si total o parcialmente, es un tema que todavía está en estudio para todas las vacunas. Radi, recién hacía mención al tema vacunas. Ustedes los científicos, digamos, con el nivel de vacunación que tenemos y la población, ya en abril tenemos una gran cantidad de personas objetivo ya vacunadas. Sí, estamos hoy cerca del 17%. En el mundo está Israel, que ya pasó más de una dosis por persona. Después viene Emiratos Árabes. En las Américas viene Chile y Estados Unidos, cerca del 50%. Y después viene un grupo de países, dentro de los que está Uruguay, y que está España, Francia, Alemania, Portugal, Irlanda, que estamos en la zona del 15 al 20%. Y después vienen muchos países mucho más bajos y muchos a los que nunca les llegó una vacuna todavía. En las Américas, después de Chile, Estados Unidos y 2 islas del Caribe, que por su tamaño se avanza rápido en la vacunación, viene Uruguay. O sea que Uruguay está avanzando rápido, y eso es ese plan de vacunación que viene avanzando rápido y muy bien, es una llave fundamental, manteniendo, mientras tanto, las medidas de intervención no farmacológicas. Después veremos, cuando cada uno de nosotros haya pasado 15 días de la segunda dosis, lo que se llama el individuo totalmente vacunado, 15 días después de la segunda dosis, ahí tendremos que empezar a discutir de qué forma se pueden empezar a intentar cosas que permitan empezar a tener una vida en sociedad más parecida a lo que la conocíamos. Ya hace 2 años atrás. Claro, pero mientras eso no ocurra y mientras no haya un análisis sanitario y científico y que se comunique a la población claramente, la vacunación no debe estar desacoplada, al principio al menos, de las medidas de intervención no farmacológicas, dentro de las cuales
el tapabocas en la usina de percepción ciudadana es la más aceptada de todas. Y en ese contexto, con una gran campaña de vacunación, finalizando en abril ya con un porcentaje importante de la población vacunada, ¿qué va a pasar con las fronteras? ¿Qué piensa que puede llegar a pasar con las fronteras? Es una pregunta difícil. Esto lo hemos conversado a nivel del grupo GACH con el grupo Transición y el propio presidente de la República. Porque ahí vamos a hacer una burbuja nosotros. Sí, seguramente se necesitará más tiempo. Desde el punto de vista técnico habrá que verlo. Se necesitará más tiempo y también habrá que ver y generar una regulación de qué pasa con las personas que vienen vacunadas de otros países. Ese es un tema que se está debatiendo mucho en el mundo. Es uno de los desafíos a resolver en los próximos meses. Entonces, Uruguay recién va a estar más tranquilo llegando al fin del invierno, cuando el plan de vacunación esté muy avanzado. En el medio, bueno, habrá que generar fenómenos transitorios, adaptativos. Habrá que ver también cómo se mueve la región y el mundo. Pero son todas preguntas difíciles, que nadie las tiene del todo claras. No, y aparte homologar también las vacunas, porque hoy por hoy Europa no acepta determinadas vacunas. Por eso, y ahí la OMS también va a tener que decir lo que tenga que decir, porque también empiezan a haber aspectos éticos de discriminación de poblaciones. Hay una cantidad de elementos, no es tan fácil. Por eso digo, hoy lo que nos convoca es hacer el máximo esfuerzo como sociedad y con el apoyo del Gobierno Nacional a través de medidas concretas, algunas de las cuales se tomaron y otras eventualmente se deberán tomar para disminuir la transmisión, salir como sociedad bien de esto y sobre todo con serenidad, con mucho apoyo al prójimo y sabiendo que salimos todos acá, los enfermos y los muertos son todos uruguayos, son todos nuestros compatriotas. Mañana se reúne con el presidente vía Zoom. Exacto. Usted, el GACH, cuando digamos, se toman las determinaciones por parte de las determinaciones políticas que no son científicas por allí o tratan de poner la balanza, ¿le queda gusto a poco cuando dice me hubiese gustado tal o cual cosa más? Bueno, eso sí forma parte de la naturaleza humana y nosotros, además de ser científicos, somos ciudadanos. Pero nosotros tenemos claro desde el principio, y ese fue el acuerdo original con el equipo de Presidencia de la República y el propio Presidente de la República, fue nosotros proveemos de la mejor evidencia científica. Dicen todo, absolutamente todo. Sí. Plantean absolutamente todos los escenarios. Ustedes toman las decisiones. Las reuniones son permanentes, no siempre se toman nuestras recomendaciones, muchas veces sí. Hay muchísimas cosas que se han tomado, que pasan abajo del radar, pero que permanentemente ustedes tienen todos los informes elevados. Eso ha sido un proceso muy, muy fértil. Y es importante, a mi juicio, proteger este proceso de asesoramiento técnico y científico, porque esto va... ¿Y en este sentido sigue el GACH? ¿Cuál es el futuro? A ver, el GACH como organización ad hoc, que fue creada para el asesoramiento en el marco de la epidemia COVID-19, va a haber un punto del desarrollo de la epidemia donde como equipo asesor termina. ¿Y se visualiza ya ese momento o todavía no? Bueno, nosotros queremos en conversaciones internas que tenemos y que las hemos adelantado al equipo de presidencia, pero todavía tenemos que conversarlo con el presidente de la República específicamente, el concepto nuestro, porque aparte... Esta tarea ya lleva más de 12 meses en forma ininterrumpida. Todos nosotros tenemos un conjunto de otras actividades, pero obviamente que hoy no es el momento de desarticular el equipo. Además, el equipo está firme y el equipo quiere seguir colaborando. Hemos descubierto una nueva dimensión de trabajo, nos divertimos mucho, pese a las circunstancias en cuanto al desafío intelectual que tenemos aprendiendo todos de todos. Y eso es un proceso muy rico. Nosotros queremos que el plan de vacunación esté avanzado y que la epidemia tenga un nivel de control que nos dejen una zona de confort del punto de vista personal, ético y profesional, para a partir de ahí sí, empezar a hacer un repliegue y después nosotros dedicarnos a temas del mundo académico, que tenemos un montón de cosas para contar y decir del área de la ciencia y que queremos publicar en los próximos meses, pero ya desde un aspecto absolutamente académico y científico. Radi, como científico, como hombre de ciencias, ha sido un desafío esto. Sí. Un lindo desafío, más allá que es una pandemia criminal, digamos, como científico, es decir, estar tratando de... Ha sido una experiencia en lo personal extraordinariamente desafiante y extraordinariamente rica, por múltiples razones. Hemos descubierto una cantidad de riqueza en la interacción entre colegas y disciplinas que para mí era desconocida en toda mi carrera. Hoy pensaba... Pasé de hacer una ciencia en 3 dimensiones a hacer una en 4 dimensiones, porque ahora estamos hablando con matemáticos, con físicos, con epidemiólogos. Ha sido una oportunidad única para muchos de nosotros de mostrar y demostrarnos de que parte de lo que hacemos puede ser
útil para la sociedad y en ese camino también quizás generar una alternativa de consulta permanente desde los poderes públicos a la ciencia como un motor para el desarrollo nacional, que eso va por fuera del GACH, eso tiene que convocar, y eso tiene que ver con las políticas de ciencia y tecnología y desarrollo. Claro, visibilizar lo que era invisible y lo que sirve también, ¿no? Exacto. Entonces hubo una cantidad de mitos que se derribaron, la vieja discusión de ciencias básicas y aplicadas. Queda claro que hoy, en el manejo de la pandemia, es tan importante Ernesto Mordecki, el matemático, modelando y cuantificando con datos precisos día a día, como Arturo Briva y Javier Hurtado y Oscar Novoa trabajando en los CTIs. Rafael Radi, ha sido muy gentil estar Gracias. con nosotros. Ha sido un gusto, muchas gracias, buenas noches.